Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para que puedas dormir. Sin imagen, no hay absolutamente nada para ver. Si tenés que tener los ojos cerrados. No hay imágenes de unicornios, ni de mar, ni de luna, ni de cielo, ni de nada. Solamente tenés que concentrarte en el audio, porque es lo único que necesitas para poder dormirte. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Porque de este lado voy a lograr que puedas dormirte. Si no lo has conseguido todavía, vas a poder dormirte porque voy a contarte una historia, así como se hizo siempre, como le contamos a nuestros niños o como nos contaban a nosotros de niños. Una historia concentra la atención de la mente y es la mejor forma de bajar la actividad cerebral. De esa forma, la mente estaría trabajando menos y estaría teniendo menos de esos pensamientos y procesando menos de esas ideas que no querés procesar en este momento. En este momento necesitas que tu mente quede en stand-by. Es por eso que voy a hacer que se concentre en la historia que le voy a contar y poco a poco esa historia va a ir poniéndose aburrida. Por lo tanto, tu mente se sentirá primero engañada y luego acorralada entre dos caminos posibles. Seguir escuchando las estupideces que yo digo o dormir. Y es obvia la opción que va a elegir. Si no me crees, quédate, escúchame y probalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés con la luz apagada, espero que ya estés en una tranquilidad que te permita conciliar el sueño, una tranquilidad que por lo menos le permita a tu mente sentir o pensar, si es que la mente piensa, ¿no? Porque al fin y al cabo, bueno, me dirás, sí, la mente piensa, pero bueno, es el ser humano quien piensa. O sea, la mente es la encargada de llevar adelante quizás esa tarea. Es como decir que las piernas caminan. Bueno, las piernas no caminan. En realidad, los que caminamos somos nosotros y las piernas ejercen esa función. Como quien dice, son una especie de intermediarias. Nosotros les damos la orden de que se muevan, una primero y la otra después, y de esa forma se logra una caminata, ¿no? Pero la caminata no existiría sin piernas, pero a la vez no existiría sin nuestra orden. La caminata no existe como tal. La caminata es una, un nombre que se le da al movimiento de las piernas para que el ser humano avance. Por lo tanto, las piernas no caminan por sí mismas. O sea, las piernas se mueven y de esa forma logran que nosotros caminemos. La mente, de alguna manera, procesa ideas y de esa forma logra que nosotros pensemos. Sería más o menos una cosa así. Por ejemplo, nuestros párpados se cierran y logran que nosotros durmamos. O, no sé, se cierran y logran que nosotros nos choquemos contra un poste también. Igualmente, el hecho de chocarse contra un poste no es consecuencia directa de haber cerrado los ojos, porque muchas veces nos puede ocurrir que llevamos la vista hacia abajo, vamos mirando el teléfono o lo que fuera, y de esa forma también nos chocamos contra un poste. Yo creo que de un tiempo a esta parte el ser humano empezó a chocarse con los postes sin necesidad de tener los ojos cerrados. O podemos pensar que el hecho de estar todo el día mirando el teléfono es como tener los ojos cerrados, porque de alguna manera nos estamos perdiendo todo lo que ocurre alrededor. Entonces, estamos demasiado concentrados en algo, es como tener los ojos cerrados. Al fin y al cabo, es como estar pensando en algo con los ojos cerrados, porque no estamos prestando atención absolutamente a nada que tenga que ver con el entorno. Incluso ni siquiera a los postes que están delante nuestro, ¿no? Los postes que están ahí sin moverse, los postes están ahí y no se pueden correr de allí. Dudo tampoco que si se pudieran correr fueran a hacerlo.
Porque si alguien, qué sé yo, con una fuerza mucho mayor a la nuestra, ¿no? Una dureza mucho mayor a la nuestra, que está parado allí y ve un ser humano medio idiota que viene mirando el teléfono, viene hacia nosotros, bueno, yo poste lo dejo que se golpee, no me corro. Si yo fuera un poste vivo, de esos postes vivos que se pueden correr, que pueden moverse de un lado a otro y veo un ser humano viniéndose a mí, lo dejo que se golpee, ya está, no me corro nada. Porque viene mirando el teléfono, o sea, viene totalmente distraído, y no se ocupa de su entorno, no se ocupa de mirar a su alrededor, no se ocupa de vivir, de disfrutar lo que está pasando eh, alrededor suyo. Bueno, que se joda, que venga y se golpee. Igualmente no sé si hay postes que se corran. Habría que averiguarlo. Yo creo que tendríamos que hacer la prueba y empezar a caminar hacia los postes. Y frenar 1 milímetro antes de chocarnos con el poste, ¿no? Porque bueno, también existe la posibilidad de ir y chocarnos con los postes directamente. O sea, ir caminando derecho hacia el poste y no frenar. Y justamente comprobar de esa manera si el poste se corre o no se corre. Pero bueno, sería bastante arriesgado porque terminaríamos con varios golpes en la cabeza, además. Si fuera que, no sé, vamos con el hombro, vamos con la parte esta del brazo que va desde el codo hacia el hombro y cual deportista pusiéramos el cuerpo para ganar una pelota, eh, bueno, sería otra cosa, ¿no? Porque esa parte del cuerpo sufre menos, pero golpearse con la cabeza contra un poste solamente para averiguar si el poste se corre o no se corre me parece bastante arriesgado. Entonces, bueno, yo recomendaría a quienes quieran averiguar si los postes tienen vida o no tienen vida, que intenten acercarse hacia el poste, pero que frenen 1 milímetro antes. Cualquier persona hacia la que te dirijas y, como quien dice, eh, simules chocarla, porque no vas a chocarla, sino que vas a frenar 1 milímetro antes, la persona no sabe si vas a frenar 1 milímetro antes o no. Por lo tanto, la persona, mediante un acto reflejo, se correrá. Distinto es un poste, ¿no? Un poste, si no se mueve, no se correrá por más que frenes a 1 milímetro. Pero si el poste tiene la posibilidad de moverse y la capacidad de moverse, igual que ocurre con el ser humano, por una cuestión de por una cuestión refleja, 1 milímetro antes de que lo golpees, se correrá, incluso se correrá antes, porque al igual que el ser humano no sabe si vos apuntándole vas a terminar chocándolo o vas a frenar 1 milímetro antes. Por lo tanto, bueno, una buena forma de ver si los postes se mueven es encararlos y frenar 1 milímetro antes solamente para no golpearnos nosotros. Pero bueno, la cosa es encararlo, la cosa es apuntarles y simular que nosotros vamos a chocarlos. También habría que averiguar dónde tienen los ojos los postes. De esa forma podemos saber qué es lo que están viendo y jugar más o menos con el susto que puede llegar a tener un poste antes de vernos llegar. Si los postes tienen los ojos al costado, como los caballos, eh, es bastante difícil que nos vean acercarnos. Entonces es bastante difícil que vayan a correrse si es que nosotros vamos acercándonos con ganas de chocarlos. El caballo habitualmente no se corre cuando uno viene. El caballo está ahí pastando lo más bien. Cuando uno viene caminando de frente, el caballo le importa poco y nada que nosotros nos estemos acercando. El caballo sigue pastando. Incluso podemos acercarnos bastante. No a 1 milímetro, porque el caballo seguramente no pensará que nosotros vamos a chocarlo, sino que se sentirá amenazado. Sentirá que si viene un ser humano y se acerca demasiado para, qué sé yo, para robarle el pasto, para, no sé, para hacerle algo en la cara, para hacerle un dibujo, una quickie mart, ¿sí? Como los ponis, ¿sí? Como My Little Pony.
¿no? Porque uno por ahí, yo veo un caballo por la calle y pienso que es un pony, ¿no? Entonces, bueno, quiero hacerle una quickie mart aquí en la frente, ¿no? Dibujarle aquí entre los ojos, qué sé yo, un rayo, eh, un corazón, ¿no? Entonces, bueno, la mayoría de los caballos no quieren ser My Little Pony, porque, bueno, son caballos, no son ponis, en principio. Segundo, porque, bueno, hay caballos que son bastante machotes, ¿no? Un caballo marrón no quiere que vayas a pintarlo de violeta o de rosa como los caballos de My Little Pony. Entonces, bueno, cuando uno se acerca con ganas de dibujarle una Quickie Mart en la frente, vendría a ser, ¿no? Sí, los caballos no sé si tienen frente, pero bueno, ahí en el espacio entre ojo y ojo, el caballo recula, el caballo se siente amenazado. El caballo dice, no, primero me quiere pintar una Quickie Mart, el próximo paso va a ser pintarme todo el cuerpo de rosa y yo no quiero. Yo no quiero porque después los otros caballos se reirán de mí porque tengo un color diferente a ellos. Viste que la mayoría de las veces la gente se ríe de los demás cuando son diferentes. Entonces, bueno, por más que el caballo pueda llegar a ser famoso, porque está pintado de rosa y tiene una Quickie Mart y incluso podría llegar a explotar económicamente esa condición, ¿no? Podría decir, yo soy, ven a sacarte una foto conmigo, niño, yo soy un caballo de la tele, ¿no? Soy uno de los ponis de la tele. Es más, los dueños podrían explotar eh, tranquilamente esa condición del caballo, ¿no? Sin, el caballo sin comerla ni beberla, porque vos fíjate que nosotros podemos ir, dibujarle la Quickie Mart y el dueño ver la oportunidad. Y el caballo, pobre, estaba ahí pastando y tiene que fumarse la Quickie Mart de repente. Y por otro lado, eh, logramos que el dueño le enferme la vida de alguna manera, porque el caballo estaba ahí, lo más bien, y de repente despertamos la avaricia del dueño del caballo. El dueño del caballo ya fue a, no sé, medio de una feria a ponerle un cartel, pintarlo de rosa, ponerle una Quickie Mart y decir, bueno, vengan a sacarse fotos con uno de los protagonistas de My Little Pony. El caballo dice, pero ¿por qué? Yo estaba pastando tranquilo, allí en el medio de la pradera, y tuviste que venir vos a ponerme una marca, una Quickie Mart en la frente para que mi dueño se avive que podía explotarme comercialmente. ¿Por qué me haces esto humano horrible? A nosotros nos dice, ¿no? No se enoja con su dueño porque su dueño, al fin y al cabo, se dejó llevar por la avaricia. No, no hizo otra cosa. Nosotros fuimos los que despertamos esa avaricia colocando la Quickie Mart en la frente del caballo. En realidad, bueno, todos sabemos que la avaricia es una señora que es chofer de Uber, ¿no? Entonces, bueno, el dueño se dejó llevar por la avaricia cuando llamó un Uber para ir hasta la feria y llevar el caballo, ¿no? Llamó el Uber, así con la... llamar el Uber, o sea, llamar el Uber es una manera de decir, ¿no? Porque uno está acostumbrado a llamar un taxi, pero el Uber no se llama, no empieza los gritos diciendo Uber, Uber, no, a no ser que esté llamando a una persona cuyo nombre es Huberto. Ahí sí, Uber, Uber, Uber. Pero cuando uno llama al Uber lo hace a través de una aplicación, por lo tanto no lo está llamando, simplemente está enviando una orden para que un determinado sistema active unas alertas en los choferes y venga el que esté más cerca, o algo así. No sé cómo funciona el sistema de Uber. Bueno, pero en este caso la que estaba más cerca era Avaricia, ¿sí? Avaricia era un nombre. Avaricia González se llamaba esta chica que lo que hacía era, bueno, en sus ratos libres estaba, como quien dice, llevando gente a través de Uber, ¿no? Estaba ganando un dinero extra. ¿Por qué? Bueno, porque no llegaba a fin de mes, tenía bastantes gastos, era una persona que le gustaba comprar ropa cara y demás, Avaricia González. Entonces, bueno, no le quedó otra más que en sus ratos libres utilizar
su automóvil para poder ganar un dinero extra, ¿no? Es por eso que, bueno, cuando el dueño del caballo llamó un Uber para ir hasta la feria, llegó a Avaricia, ¿no? Y ahí el dueño del caballo le dijo, ¿qué tal, señora? Necesito ir hasta la feria con este caballo. No, como Avaricia le respondió, ¿no? Miró el caballo y dice, ¿cómo vamos a meter un caballo dentro del auto, señor? Primero, no lo haría. Segundo, por más que yo quisiera hacerlo, no entra el caballo. ¿Cómo va a entrar un caballo en mi auto? Un caballo no entra en un automóvil. Señorita, discúlpeme, pero aquí en los términos y condiciones de Uber dice que el cliente siempre tiene la razón. Así que si yo le digo que me lleve el caballo, me tiene que llevar el caballo. Yo no le voy a llevar el caballo, señor, porque el caballo no entra. No hay posibilidades de llevar el caballo. O sea, lo llevo a usted y usted después ve cómo lleva el caballo. No me lleve a mí, le dijo el dueño del caballo. No me lleve a mí porque no puedo dejar el caballo solo. Si yo dejo el caballo solo, corro el riesgo de que alguien se apropie de mi caballo y explote mi negocio, porque tengo un negocio de pirotecnia ilegal. Entonces, corro el riesgo de que alguien explote mi negocio. O sea, si alguien va con un encendedor y prende una mínima chispa dentro de mi negocio explota, porque está lleno de petardos y de pólvora y demás. Así que no puedo correr ese riesgo. Señor, discúlpeme, pero se me está haciendo tarde, tengo que ir a buscar más viajes. Por favor, corra ese riesgo de allí que no puedo pasar. ¿No? Había un riesgo adelante del auto y nuestra amiga Avaricia González quería pasar y no podía. Entonces le dijo, señor, discúlpeme, corra el riesgo, así podemos pasar y yo lo llevo hacia la feria. Entonces, bueno, el señor aceptó, ¿no? Haciendo una fuerza sobrehumana, corrió el riesgo, que era bastante pesado, y se dejó llevar por la avaricia. Y así fue como el caballo terminó en una feria pintado de violeta con una Quickie Mart entre la frente, ¿no? Y sacándose fotos con niños con las manos pegoteadas. Todos sabemos que los niños tienen las manos pegoteadas todo el tiempo. Entonces, bueno, pobre caballo, pobre su destino, él estaba pastando en la pradera hasta que llegamos nosotros. Así que por favor, no intentemos acercarnos a ningún caballo porque le vamos a arruinar la vida. Puede ocurrir algo parecido a esto que te estaba contando recién. En fin, este podcast es un podcast que está creado para ayudarte a dormir. Es un podcast que tiene la función de acompañarte hasta que te puedas dormir, así como un amigo puede hacerlo cuando tenés un día malo, así como un familiar puede acercarse hasta tu casa y acompañarte para que no te sientas solo, para que no te sientas sola. Aquí voy a estar para poder ayudarte, acompañarte y lograr que te duermas contándote una historia, así parecida a la que te conté recién. Muy extraña, muy loca, muy risueña, porque la idea es que te duermas con una sonrisa, la idea es sacarte de ese lugar en el cual los pensamientos que llegan a tu cabeza no te dejan tranquilo, no te dejan tranquila. Sacarte de ese lugar en el cual las ideas que llegan a tu cabeza ahora mismo no te dejan dormir. Si yo te contase una historia que tuviera que ver con drama, con, qué sé yo, una historia complicada, triste, no, obviamente no habría, es como que no tendría sentido, ¿no? Te quiero sacar de un lugar de preocupación y te voy a meter en un lugar de preocupación. No, no. Habría que evaluar también la información que consumimos, lo que tiene que ver con la ansiedad que nos puede generar esa información que consumimos. La ansiedad, que es un problema, bueno, netamente mental, ¿no? Todo el mundo lo sabe. Es quizás una de las principales causas que nos llevan a no poder dormirnos. Y así como el cuerpo se nutre de lo que consumimos a través de la boca, la mente también se nutre de lo que consumimos.
En este caso a través de los oídos o a través de la vista. O sea, de lo que leemos o de lo que escuchamos. Y todo eso será lo que repercuta luego en el funcionamiento de la mente. Así como lo que comamos será lo que repercuta en el funcionamiento del cuerpo. Si nosotros no nos alimentamos bien y comemos todo el día frituras, seguramente dentro de algunos años tendremos colesterol alto, por ejemplo. O por lo menos existen más posibilidades de que tengamos el colesterol alto. Si nosotros consumimos cosas que nos pueden llegar a hacer mal, seguramente dentro de unos años tendremos ansiedad o tendremos algún drama psicológico. Ese drama psicológico lo podemos evitar ahora mismo, como podemos evitar el colesterol, como podemos evitar, no sé, tener alguna enfermedad pulmonar a causa del cigarrillo, qué sé yo. Cualquier afección corporal podemos evitarla, y cualquier afección mental también podemos evitarla, está en nuestras manos. Si nosotros vemos películas de drama, vemos películas de gente que tiene problemas, que tiene enfermedades, que esas películas para llorar, seguramente no nos van a hacer nada bien. No tengo nada en contra del cine de drama, ¿no? Bueno, igualmente el cine de drama tiene como varias acepciones, ¿no? Todo lo que no caiga en alguna de las otras categorías termina cayendo en drama. O sea, todo lo que no sea infantil, suspenso, terror, acción o comedia, me parece que termina en drama. Incluso algunas películas románticas terminan siendo un drama. Entonces, parece ser como que tenemos una especie de inclinación por ver ese tipo de ficciones. Yo realmente no lo entiendo. Digo, ¿cómo podemos querer ver a alguien, no sé, qué sé yo, que tiene un problema familiar, que tiene, no sé, una película de alguien que tiene una enfermedad y todos lloran y qué sé yo? No hay necesidad de ver eso. ¿Por qué no hay necesidad de ver eso? Porque, reitero, todo lo que vayamos a consumir a nivel visual y auditivo será lo que de alguna manera determinará el estado de nuestra mente en el futuro. Y en el futuro no muy lejano. Hay muchas personas a las cuales puede no afectarles este tipo de contenidos. Pero hay otras personas a las que sí. Y uno no sabe realmente si le puede afectar o no. Porque en el momento en el cual estás viendo ese contenido, en el momento en el cual estás consumiendo ese contenido, seguramente no te des cuenta, seguramente no te pase absolutamente nada. Te va a ocurrir en el futuro. Las consecuencias de lo que nosotros consumimos se ven luego. Así como las consecuencias de lo que comemos se ven luego. Uno no se come un nugget y luego, bueno, además por comerse un nugget a uno no le va a pasar nada, ¿no? Pero digo, uno no se come 1 kilo de nuggets ahora y mañana ya tiene colesterol alto, ¿no? Y obviamente si uno ve una película triste hoy, no es que mañana estará deprimido, ni con ansiedad, ni con nada de eso, pero sí ese recuerdo se aloja en nuestra mente y después de alguna manera condicionará lo que nosotros pensemos. Y lo que nosotros vayamos a pensar en el futuro determinará nuestra felicidad o nuestra infelicidad. De hecho, lo que nosotros estamos pensando hoy condiciona nuestra posibilidad de dormirnos. Nosotros hoy no nos podemos dormir. Vos que estás ahí intentando dormir, no podés hacerlo por los pensamientos que llegan a tu cabeza. Y esos pensamientos están determinados por las películas que viste en el pasado, por ejemplo. Obviamente no todo pasa por una película, pero de alguna manera lo que vos estás pensando hoy está determinado por lo que vos viviste y consumiste en el pasado. Es por eso que tenemos la posibilidad de sanar nuestra mente nosotros mismos, de sanar nuestro cuerpo y nuestros problemas, entre comillas,
psicológicos, mentales, que tener un problema mental no significa estar loco ni utilizar un chaleco de fuerza, ¿no? O sea, un problema mental puede ser la ansiedad, y la ansiedad es más común de lo que todos nosotros pensamos. Incluso podemos estar sufriendo de ansiedad y no darnos cuenta. Pero reitero, la cura para esa ansiedad la tenemos nosotros. La tuvimos siempre en nuestra mano. La tuvimos siempre en nuestra decisión de incorporar determinados contenidos o de no incorporarlos. Y no me refiero a que las películas tristes sean la causa de la ansiedad. O sea, no. Estoy hablando de que es un contenido que quizás deberíamos evitar porque es uno de los contenidos que puede llegar a influir en nuestro estado mental futuro. Hay personas a las que les influirá de una manera, hay personas a las que les influirá de otra. Hay personas a las que les influirá mañana y hay otras personas a las que les influirá dentro de 10 años. Pero todos esos contenidos influyen. Incluso hay personas que pueden discernir inconscientemente entre lo que es ficción y descartarlo, y hay personas que no pueden hacerlo. Me explico, hay personas que están viendo una película y saben que es una película y no se quedan pegados con la trama. La trama no les influye, no lloran cuando ven una película de ese estilo. Hay personas que inconscientemente no pueden separar y quedan, como quien dice, recordando esa trama por mucho tiempo. O esa trama les influye demasiado y queda un recuerdo inconsciente implantado en la mente y uno no se da cuenta. Y en el futuro, eso te generará algún tipo de desorden psicológico. Quizás hasta esté todo armado, ¿no? Entre la medicina, el cine y un montón de otros actores que participan directamente en los destinos de la humanidad. O sea, no estoy diciendo que el cine haga películas tristes a propósito para que la gente tenga ansiedad, pero realmente nadie se dio cuenta que las películas tristes influyen y pueden generar o pueden ser causales de desórdenes psicológicos futuros. O sea, no solamente las películas tristes, obviamente, no, es un ejemplo nada más, pero todo lo que vayamos a consumir, las noticias son el principal, las noticias sí, son uno de los principales factores que pueden llegar a generar desórdenes psicológicos en el futuro, que pueden llegar a generar ansiedad, ataques de pánico. Tenemos que cuidar lo que consumimos. La ansiedad se puede curar y todos nosotros tenemos la cura en nuestras manos, independientemente de la necesidad de ver a un profesional o no. Tenemos la cura en nuestras manos. Así como tenemos también la posibilidad de sanar nuestro cuerpo, sabiendo lo que podemos llegar a consumir o no, sabiendo cuáles son los alimentos sanos, cuáles no, en qué cantidad consumir de cada uno, hacer ejercicio y demás. Bueno, la mente tenemos que cuidarla de la misma forma, tenemos que nutrirla de la misma forma y tener en cuenta qué tipo de contenido consumimos y en qué cantidad. Al igual que el cuerpo, la mente debe ser cuidada y no la cuidamos. Consumimos absolutamente todo lo que se nos viene a la mente o incluso todo lo que nos venden. Allí sí, definitivamente hay algo armado que nosotros no vemos y tiene que ver con dinero, ni más ni menos. Siempre los contenidos que nos han llegado a través de los medios de comunicación siempre obedecen a un determinado interés. ¿No? La música que nos quieren vender es la música que funciona y la música que a las empresas les genera más dinero. El cine, con el cine ocurre lo mismo y así sucesivamente con un montón de cosas. Todo lo que consumimos
debemos seleccionarlo para poder tener una paz mental en el futuro y no sufrir de ansiedad y no sufrir de insomnio y no estar escuchando este podcast. Ojalá, yo pienso que ojalá que no estuvieras escuchando este podcast. Parece mentira lo que estoy diciendo, ¿no? Porque estoy creando un contenido para que sea escuchado y para que las personas puedan utilizarlo. Pero ojalá no necesites escuchar este podcast, porque si necesitas escuchar este podcast, tiene que ver con que no te puedes dormir. Y si no te puedes dormir es porque algún tipo de desorden mental ocurre dentro de tu cabeza, así como ocurre dentro de la mía, así como ocurre dentro de un montón de cabezas que ahora mismo nos están escuchando, con las que ahora mismo estamos compartiendo lo que nos pasa. Hay un montón de personas ahora mismo intentando dormirse alrededor del mundo. Hay un montón de personas ahora mismo en la misma situación que nosotros. Y esas personas, quizás producto de su ansiedad o quizás producto de alguna otra cosa, ahora mismo no pueden dormirse. Si el insomnio tiene que ver con su ansiedad, la cura está en sus manos. Si tenemos ansiedad y tenemos esos pensamientos que nos llegan a la cabeza de noche, pensamientos que no queremos tener, pensamientos que no nos dejan descansar tranquilos, tenemos la cura en nuestras manos. Ahora que ya no dependemos de nadie, ahora que no somos niños y que decidimos qué contenidos consumimos, ahora que no dependemos de nuestros padres para lo que podemos pensar, hacer o decir, la cura está en nuestras manos. Quizás antes dependíamos de nuestros padres, de cómo nos educaban, de lo que vivíamos en nuestras casas cuando éramos niños, de lo que veíamos. Quizás también la ansiedad tenga una cuota bastante grande de genética. Y eso tampoco lo podemos evitar, porque ya nacemos así. Nacemos con los genes de nuestros padres. Pero podemos modificar lo que hacemos de ahora en más. Podemos modificar nuestro futuro, podemos modificar cómo se va a comportar nuestra mente de ahora en más. Si dejamos de consumir toda esa basura, seguramente estaremos mucho mejor en el futuro. Ya vamos a continuar hablando de esto en algún momento. Ahora no quiero que se pase demasiado el tiempo, porque es necesario contarte una historia. Antes déjame que te recuerde que en patreon.com/podcast para dormirse podés colaborar con este podcast, podés colaborar económicamente con este podcast para que el mismo continúe online. Allí vas a encontrar más episodios extra, continuaciones de historias que contamos aquí, de todo un poco vas a encontrar. Contenido exclusivo para suscriptores para compensar de alguna manera tu buena intención, ¿no? Para compensar de alguna manera el aporte que puedes llegar a hacerle al podcast. Patreon.com/podcast para dormirse. ¿Qué más tengo que decir? Bueno, creo que nada más. Entonces, déjame que te cuente una historia. Esta historia tiene que ver con los postes, como al principio hablábamos de los postes. Bueno, podemos llegar a contar una historia que tenga que ver con los postes, o con los postres, mejor dicho, ¿no? Podemos también hacer una historia que tenga que ver con los postres y hablar de aquellos postres que descansan en las vitrinas de los negocios y están hace muchísimo tiempo allí en las vitrinas de los negocios y obviamente que ya no están en condiciones de ser comidos. Ahora, yo voy caminando, ¿no? Ingreso a una confitería, por ejemplo,
y veo, no sé, algún postre que tiene algunas decoraciones con crema, cerezas, duraznos y demás, y la veo allí como en la vidriera sin ningún tipo de refrigeración, sin ningún tipo de nada, ¿no? Y yo digo, quiero esa torta, señora. Y me dice, no, esa torta no, esa torta está allí solamente de decoración. Discúlpeme, pero yo quiero esa torta. Claro, yo lo que no entiendo es cómo esa torta no se pudre ahí. Porque si no tiene refrigeración, no tiene absolutamente nada, ¿cómo la crema no empiezan a salir hongos? ¿No? ¿Cómo? No sé cómo no le pasa nada. Yo dejo una manzana en mi casa una semana, en la manzana ya está recontra podrida. ¿Cómo ocurre con las tortas de las vitrinas, con los postres de las vitrinas de las confiterías, que no les ocurre nada? No sé qué le ponen. Le deben poner formol, algo así, como para que queden ahí embalsamados los postres en el medio de la vitrina. Bueno, independientemente de eso, yo iba caminando por la calle muy alegre, ¿sí? A mí me gusta caminar por la calle muy alegre. Es una calle que pasa cerca de mi casa, ¿sí? La calle muy alegre. ¿Por qué se llama calle muy alegre? No es porque la gente que viva allí en esa calle sea muy alegre, sino que, bueno, era el apellido de un señor muy importante para mi pueblo. Yo vivo en un pueblo bastante chico, ¿sí? Es un pueblo que tiene 4 cuadras por 4 cuadras. Y las calles tienen nombres de gente que ha sido importante para el pueblo. Bueno, como en general me parece, ¿no? Las ciudades tienen nombres de personas importantes, no necesariamente para esa ciudad, pero quizás sí para el país o para el mundo, qué sé yo. En el caso de mi pueblo tenía como calles que eran bastante cortas, porque como te digo, mi pueblo tenía 4 cuadras por 4 cuadras. Igualmente el pueblo se extendía más allá, pero las calles medían 4 por 4, por decirlo de alguna manera. Y eran calles que tenían 100 metros, o sea, 400 metros por 400 metros. Era, no sé, 4 por 4, 16 manzanas era el pueblo, ¿sí? Es más, se llama así, 16 manzanas. Había sido un pueblo que en principio había sido un pueblo exportador de manzanas, un pueblo productor de manzanas, ¿sí? Es por eso que se llamaba 16 manzanas. ¿Por qué? Porque el pueblo, en principio, bueno, nuestro principal trabajo allí en el pueblo era la producción de manzanas. Por eso te decía que el pueblo se extendía un poco más allá. O sea, había 16 manzanas de personas, había 16 manzanas de casas. Pero más allá había campos y campos y campos repletos de árboles con manzanas. Entonces la gente caminaba y retozaba por esos campos comiendo manzanas. Algunas ya estaban harto de comer manzana, porque imagínate que nosotros teníamos manzanas, pero por doquier. No había ningún límite para la manzana. Entonces había gente que ya se cansaba de las manzanas, ¿no? Comiendo manzanas, comiendo manzanas. Había gente que ya era alérgica. O sea, no había cosa peor más que nacer alérgico a la manzana en nuestro pueblo. En el pueblo 16 manzanas no había nada peor que nacer alérgico a la manzana. Y a una persona le pasó, ¿sí? A mi amiga Camila. Camila nació alérgica a las manzanas. Imagínate, éramos un pueblo productor de manzanas. Había manzanas por todos lados, árboles de manzanas en todos lados. Parece ser que nuestra tierra era bastante fértil y era manzana friendly, ¿sí? O sea, así nos caratularon unos ingleses que vinieron una vez a... bueno, no eran ingleses, eran estadounidenses en realidad, pero hablaban en inglés. Entonces nos caratularon así, nos caratularon manzana friendly, porque dijeron que, bueno, nuestra tierra era amigable para las manzanas. En un momento nos caratularon como Apple friendly. Y nosotros le dijimos, bueno, ¿qué es eso? Bueno, está bien, entonces nos cambiaron y nos pusieron manzana friendly. De manera que también otras personas que hablaran español entendieran, porque Apple friendly, y no entendía nadie qué era a qué se referían, ¿no? Pero bueno, entonces cambiaron la palabra Apple y pusieron manzana friendly. No, es como que no terminamos tampoco de entender qué es lo que quiere decir manzana friendly. Pero bueno,
de alguna forma, ya con ver la palabra manzana allí, es como que ya nos remite a algo familiar, entonces sabemos que no hay nada malo. No puede haber nada malo en una calle. No puede haber nada malo en en un cartel, por más que no lo entendamos. No puede haber nada malo en una frase que contenga la palabra manzana. Ese es nuestro lema. Ese es nuestro lema. Es más, en el centro del pueblo hay una plaza, frente a ella la escuela, en la otra mano está la parte del ayuntamiento, la parte del municipio, del pueblo. En la otra mano hay una iglesia, ¿sí? Así como ocurre en la mayoría de las ciudades. Sobre la plaza principal está la iglesia, la escuela y las autoridades de la ciudad, ¿sí? Eh, y bueno, sobre la otra mano no hay nada. Hay árboles de manzanas, no importa. Entonces, bueno, en el medio de la plaza, ¿no? Hay una especie de mástil con una bandera y una placa que recuerda nuestro lema, ¿no? Nada malo puede haber en una frase que contenga la palabra manzana. De hecho, algunos pobladores de nuestro pueblo se han tatuado esa frase. ¿Sí? Se han tatuado esa frase en el brazo. Yo sé que estás escuchando y has pensado que somos unos campesinos eh, brutos que ni siquiera tatuadores tenemos en el pueblo. Pero no, tenemos tatuadores en el pueblo. Somos un pueblo. Imagínate que ha sido no colonizado, te iba a decir, por los británicos, pero bueno, no tan así, porque mantenemos nuestra independencia. Pero han llegado los británicos a comprarnos manzanas y desde ese momento hemos avanzado con la tecnología. ¿Sí? Los británicos nos han traído bastante tecnología, más allá de las manzanas. Nos han traído computadoras como con manzanas. Nos han traído teléfonos como con manzanas. De hecho, eh, nosotros pensamos en principio que los británicos nos traían eso a propósito. Perdón, sigo diciendo británicos. Son estadounidenses los que vinieron. Hablaban en inglés. No sé por qué digo británicos. Porque, ya recuerdo porque se me confunde con británico. Mi abuela pensó que eran británicos. Porque ella era europea, era italiana, por lo tanto, pensaba que los que hablaban en inglés sí o sí eran británicos. No es que hubiera nacido antes del 1492, pero ella como que no tenía demasiado conocimiento de la existencia de los Estados Unidos. Por lo tanto, bueno, cualquiera que hablase en inglés venía de Gran Bretaña. Entonces, bueno, todos pensamos al principio que eran británicos. ¿Quién es esa gente que viene ahí? Son británicos, dijo mi abuela, en una especie de italiano medio extraño. Italiano, español, dijo, son británicos, corran, dijo. ¿Por qué vamos a correr? No sé, dijo, porque habitualmente en las películas pasa eso. Uno dice, ahí vienen aquellos, corran. Entonces, bueno, abuela, debemos tenerle miedo a los británicos. No, dice, ¿por qué? Son personas comunes y corrientes. Bueno, así que no le tuvimos miedo a los británicos. Los británicos llegaron y nosotros le dijimos, ¿cómo andan, señores? ¿Son británicos ustedes? No, no. Dijeron, somos estadounidenses. Bueno, entonces ahí nos dimos cuenta que no eran británicos. Entonces nos trajeron de todo, nos trajeron, a cambio de las manzanas, nos trajeron computadoras, teléfonos y demás. Todos con un dibujo de una manzana mordida. Nosotros pensamos que había sido un detalle de parte de los estadounidenses para con nosotros el hecho de haber decorado los artefactos electrónicos con un logo acorde a nuestro pueblo, ¿no? Imagínate, nuestro pueblo se llamaba 16 manzanas y cada artefacto que nos traían tenía el dibujo de una manzana. Pensamos que habían sido creados exclusivamente para nosotros. Después nos enteramos que había una empresa muy grande que tenía sede en Estados Unidos y que comercializaba aparatos electrónicos con el dibujo de una manzana. Pero bueno, al principio nos sentimos muy honrados porque pensamos que el dibujo de la manzana estaba creado pensando en nosotros, nuestra vanidad, ¿no? Porque por ser pueblerinos,
por vivir en 16 manzanas, no, eso no quita que podamos ser vanidosos. ¿Sí? Cualquier persona puede llegar a ser vanidosa. Bueno, el tema es que teníamos las computadoras ahí, los teléfonos, y teníamos tatuadores. ¿Sí? Los tatuadores eh, han tatuado casi a la mitad del pueblo con el lema, ¿no? Cualquier frase que contenga la palabra manzana no puede ser mala. O algo así, no me acuerdo. Había como variantes, ¿no?, de la frase, porque no era una frase literal. Le habían puesto unas comillas, pero nadie había dicho esa frase. Entonces habían puesto una placa y habían puesto, ¿no?, en honor a nuestro eh, habitante ilustre, y no tenía nombre, ¿no?, el habitante ilustre. ¿Por qué? Porque no había ningún habitante ilustre. Nosotros no teníamos habitantes ilustres, solamente teníamos gente que cultivaba manzana. Entonces, como querían meter esa frase ahí en el medio de la plaza principal del pueblo, pusieron una placa, pusieron unas comillas: cualquier frase que contenga la palabra manzana no podrá ser mala. Entonces dijeron, en honor a nuestro visitante, a nuestro ciudadano ilustre, tal. Y no le pusieron ningún nombre, porque no teníamos, reitero, no teníamos ciudadanos ilustres. Es más, esa frase, no sé quién la inventó. No fue dicha por nadie del pueblo, creo. Sin embargo, bueno, era como algo muy importante en el pueblo. Era como que todas las personas, cuando estaban tristes o cuando tenían algún tipo de problema o algo así, pensaban en esa frase y se sentían orgullosos del pueblo en el cual habían nacido, y eso les daba energías y les daba buenas vibras como para poder continuar. ¿Sí? Era como una especie de motor interno, era como una especie de alegría que les venía a ellos al leer la frase y recordar de dónde eran oriundos y en dónde estaban viviendo, ¿no? Entonces, bueno, muchos se habían tatuado esa frase, ¿no? De hecho, era una frase era como bastante paradójica, ¿no? Porque decía, ninguna frase que contenga la palabra manzana puede ser mala. Incluso la misma frase que se estaban tatuando. Incluso esa misma frase que yo estaba diciendo recién, ¿no? Esa misma frase contiene la palabra manzana, por lo tanto, no podía ser mala. Entonces, bueno, vinieron los estadounidenses, nos colgaron un cartel en la entrada del pueblo que decía manzana friendly. Entonces, bueno, todos, nadie dudó de ese cartel, porque claro, como tenía la palabra manzana, no podía ser malo. El tema con mi amiga Camila fue así. Ella nació en nuestro pueblo, nació en el hospital que estaba allí, en la otra cuadra que quedaba frente a la plaza, porque reitero, estaba la parte de las autoridades, la escuela, la iglesia y el hospital, ¿no? El hospital era muy chico porque nosotros éramos muy pocos habitantes dentro del pueblo. Entonces, bueno, hospital 16 manzanas, decía, ¿no?, en un cartel en la puerta, pero no llegaba a atender ni siquiera una manzana. Bueno, ojo, un hospital de una manzana es un hospital bastante grande, convengamos, ¿no? Un hospital de una manzana, no sé si las grandes ciudades del mundo tienen un hospital de una manzana. Bueno, nosotros teníamos un hospital de una manzana, pero no por el tamaño, sino nosotros cultivábamos manzanas, reitero. Pero bueno, más allá de eso, allí en el hospital nació mi amiga Camila, ¿no? Cuando nació, obviamente, lo que le dieron primero, en mi pueblo, antes de los bebés tomar el pecho de la madre, antes de tomar la leche de la madre, le enchufaban una manzana en la boca, ¿no? Enchufaban una manzana en la boca y obviamente primero venía el diario, le sacaba una foto. ¿Por qué? Me dirás vos, le sacaban una foto. Bueno, porque en mi pueblo nacían muy pocos bebés. Entonces, que nazca un bebé era un acontecimiento. Era un pueblo que se estaba quedando vacío, porque la gente parece como que no engendraba, no nacían bebés. Entonces, cuando nace mi amiga Camila, eso me lo contaron a mí, ¿no? Porque yo creo que no haya nacido cuando ella nace. Nacimos los dos más o menos por la misma época. Entonces, cuando ella nace, me contaron que pusieron una manzana en la boca para sacarle la foto, como era habitual en el pueblo. Le enchufaban una manzana ahí y le sacaban la foto. Es más, los bebés, en vez de tomar el pecho de la madre, en vez de tomar la leche de la madre, comían manzana, ¿no? Desde pequeños, desde bebés.
Y ocurre que mi amiga Camila le enchufaron la manzana y mi amiga Camila lloraba. No quería saber absolutamente nada con la manzana. Le enchufaron la manzana a la fuerza, imagínate. La cosa, vivís acá en 16 manzanas, o comes manzana o te damos un cachetazo. Le enchufaron la manzana a la fuerza y parece ser que el cuerpo de mi amiga Camila, que reitero, para ese momento no era mi amiga todavía, lo rechazó. Entonces, ¿qué pasó acá? Dijeron, no, dijeron todos, vamos a hacerle estudios. Ya que estamos en un hospital, aprovechemos y hagámosle estudios, dijo uno por allí. ¿En qué hospital estamos? En el hospital de 16 manzanas. Vamos a hacerle estudios. Bueno, hagámosle estudios porque ninguna frase que contenga la palabra manzana puede ser mala, dijo uno por allá. Todos se dieron vuelta y lo miraron como diciendo, ¿qué tiene que ver? Pero bueno, nada, a la gente de mi pueblo le gustaba repetir esa frase todo el tiempo. Le hicieron estudios y se dieron cuenta que era alérgica a las manzanas. No sabemos por qué, creemos que porque sus padres consumían muchas manzanas. Pero bueno, todos los habitantes de 16 manzanas consumían muchas manzanas. Entonces cualquiera de nosotros que nacimos allí en ese pueblo podríamos ser alérgicos a las manzanas también. Quizás somos alérgicos a las manzanas y no nos dimos cuenta. Pero bueno, quizás nuestra tolerancia es diferente a la tolerancia que tenía mi amiga Camila. Bueno, en fin, un día iba yo caminando por la calle muy alegre. Reitero, no era que yo estaba muy alegre, sino que la calle se llamaba muy alegre. Porque uno de los personajes más importantes de nuestro pueblo, que era un cultivador de manzanas añejo, que había sido uno de los principales y uno de los primeros cultivadores de manzanas del pueblo, era de apellido Muy Alegre. Se llamaba Gervasio Muy Alegre. Entonces, bueno, como uno de los pioneros y uno de los principales personajes del pueblo, le habían dado una calle, ¿no? Entonces, había en el centro de la ciudad una de las calles que rodeaba la plaza principal, esta que tenía las autoridades, que tenía el hospital, la escuela y la iglesia, era la calle Muy Alegre. Entonces yo iba un día caminando por esa calle, ¿no? Iba un día yo caminando por la calle Muy Alegre y me encuentro con que mi teléfono de la manzana empezó a sonar, ¿no? Entonces, bueno, obviamente atendí. Uno cuando suena su teléfono suele atender. Era Camila. Me dice, soy Camila. Sí, le digo, ya sé porque me aparece tu nombre cuando me llamas desde tu teléfono. Callate y déjame hablar, me dijo. Bueno, digo yo, no me hables así, Camila. ¿Por qué me hablas así? Estoy apurada, me dijo. ¿Por qué estás apurada, Camila? Callate un poco, me dijo. Claro, yo intentaba meter bocado porque a mí me gustaba hablar mucho. Y yo cuando me sonaba el teléfono me ponía muy alegre. Incluso cuando iba por la calle muy alegre. Era como una redundancia, ¿no? Ponerse muy alegre yendo por la calle muy alegre. Pero bueno, a mí me pasaba eso. Yo no podía evitar la alegría. De hecho, si uno está muy alegre en la calle, muy alegre, quizás está doblemente muy alegre y no tiene nada de malo estar doblemente muy alegre. De hecho, hay que disfrutar de nuestra condición de estar doblemente muy alegre. Cualquiera de nosotros tendría que disfrutar de esa condición. Bueno, en fin, me llama Camila y me dice, necesito hablar con vos, nos vamos del pueblo. ¿Cómo que nos vamos del pueblo, Camila? ¿Cómo nos vamos a ir del pueblo? ¿De dónde querés que vayamos? ¿A qué querés que nos vayamos? ¿Vamos a llevar manzanas al pueblo vecino? Decía yo. No, 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 no. Nos vamos para no volver jamás. ¿Por qué? Digo yo, Camila, ¿por qué nos vamos? Tenemos que ir a este pueblo que nos ha dado manzanas durante toda su vida. Aquí tenemos la visita de los estadounidenses, no sé, 2x3. Tenemos nuestras familias, tenemos nuestra historia de amor. Oh, Camila, bueno, porque yo no te había contado, pero bueno, Camila era mi novia desde hacía unos días, ¿no? Entonces, bueno, nada. Yo ya tenía todo lo que quería en mi pueblo. ¿Por qué habría yo de irme? Bueno, Camila dice, me tengo que ir porque no soporto más las manzanas. Bueno, Camila, vivimos en 16 manzanas, es nuestro modo de vida, Camila. Acepta la manzana, Camila. Era otra frase que yo tenía tatuada en el otro brazo.
Pues yo también me tatué la frase. Yo también me tatué una frase aquí que decía, cualquier frase que tenga la palabra manzana no puede ser mala. Y en el otro brazo me tatué, acepta la manzana. ¿Por qué me tatué esa frase? Bueno, porque muchas veces a mí ya me había pasado lo que le estaba pasando a Camila ahora. En un momento, viviendo en un pueblo cuyo nombre tiene que ver con las manzanas y en el que todo es manzana, eh, hasta los teléfonos y las computadoras, todo tiene que ver con las manzanas. Llega un momento que te cansas. Llega un momento que alguna banana querés, una naranja, algo, pero no todo manzana, todo manzana, todo manzana. Llega un momento que querés alguna otra cosa. Entonces, bueno, para no tentarme de rebelarme y querer escapar del pueblo, me tatué acepta la manzana. Mientras Camila me estaba llamando, yo obviamente leí mi brazo, ¿no? Y me decía, acepta la manzana. Entonces, en un principio, debo reconocer que me tentó la propuesta de Camila de irnos del pueblo, pero por otro lado miré mi brazo y mi brazo decía, acepta la manzana. Y ahí dudé, porque digo, bueno, si yo me quiero ir, mi brazo me está diciendo lo contrario. Por otro lado, digo, bueno, pero mi brazo no habla. Entonces, bueno, aparte, acepta la manzana puede ser interpretado de varias maneras. Todo esto yo lo pensaba y obviamente Camila no sabía que yo estaba pensando esto y del otro lado me estaba esperando ella en el teléfono y me gritaba que le contestara, ¿no? Y me dice, ahora te paso a buscar. Andate para tu casa que te paso a buscar. Y me cortó. Y bueno, yo no lo dudé. Era momento de dejar las manzanas atrás, fui a mi casa, hice un bolso, puse en el bolso un par de manzanas, ¿no? Como para el camino, por las dudas, y me pasó a buscar Camila. Me pasó a buscar Camila y nos fuimos. Nos fuimos del pueblo sin avisarle a nadie. No le avisamos a nuestras familias, no le avisamos a los descendientes del señor muy alegre, no le avisamos a los estadounidenses, no le avisamos a nadie. Dejamos atrás nuestro, nuestro pueblo manzanero, ¿sí? El pueblo de Armando, porque de hecho uno de los visitantes, uno de los personajes ilustres de nuestro pueblo, debía ser Armando Manzanero, cuyo apellido se lo debe obviamente a nuestro pueblo. Pero bueno, en el momento en el que Armando se fue, había tenido algún tipo de problema con el intendente, entonces el intendente no lo quiso declarar ciudadano ilustre. Entonces, bueno, Armando se fue ofuscado del pueblo, de hecho, hoy en día niega su procedencia, niega que haya nacido en 16 manzanas, pero bueno, su apellido lo confirma, ¿no? Pero bueno, dejamos atrás a Armando y a sus boleros, al señor muy alegre y a toda su descendencia, pero estoy contento de que fuimos en busca de un mundo mejor, de un futuro mejor para nosotros. Lo que venga quizás será bien recibido, no sabemos qué es lo que vendrá, pero lo esperamos con los brazos abiertos. De hecho, no lo estamos esperando porque nosotros nos estamos yendo del pueblo. Así que no estamos esperando nada con los brazos abiertos. Simplemente vamos en busca de nuestro futuro con los brazos abiertos. La moraleja de esta historia tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con no atarse a nada. No te ates, solamente atate los cordones, porque sí, eso sí, ¿no? Porque si no te atas los cordones, corres el riesgo de caerte y querés escaparte de tu pueblo y no vas a llegar a ningún lado. Pero bueno, más allá de los cordones, que no haya nada que te ate a tu pasado. Que no haya nada que te ate en general. Si querés cambiar, no sientas la necesidad de rendirle cuentas a nadie. Fíjate que con Camila no le rendimos cuentas ni a nuestros padres, ni
ni al señor muy alegre, ni siquiera le rendimos cuentas a Armando Manzanero. No te sientas en la necesidad de rendirle cuentas a nadie. Si querés dejar atrás tu pasado, es momento de hacerlo. Es simplemente tomar una decisión. Tampoco es necesario irte de tu ciudad, pero podés dejar atrás el pasado simplemente tomando una decisión. Si estás harto de algo, como nosotros estábamos hartos de las manzanas, es simplemente tomar la decisión, que no haya nada que te ate, que no haya nada que te sostenga en un lugar en el cual no querés estar, que no haya nada que te vincule con tu pasado, que no tengas la necesidad de continuar en el lugar donde estás. Nosotros, de alguna manera, sentíamos esa necesidad porque todos los habitantes del pueblo tenían ese sentido de pertenencia con el pueblo que nosotros no teníamos, pero queríamos tenerlo. Es por eso que yo me había tatuado los dos brazos y en uno me había tatuado acepta la manzana. Yo siempre como tuve ese sentimiento como de no querer estar ahí, pero como todos querían estar ahí y todos lo disfrutaban, bueno, yo digo, es mi destino, tendré que aceptarlo. Bueno, no. Tu destino no está escrito. Tu destino lo vas armando, como Armando Manzanero, lo vas armando vos. Armando fue armando su destino. Él en realidad armaba los cajones de manzanas, por eso se llamaba Armando y se llamaba Manzanero justamente porque era el que armaba los cajones de manzana. Bueno, no importa. Vos escribís tu propio destino, así que no te sientas atado o atada a nada. Es cuestión de tomar la decisión y dejar eso que no te hace bien e ir en busca de aquello que querés. O quizás ir en busca de lo desconocido, porque nosotros salimos del pueblo y no sabíamos para dónde íbamos y no sabíamos qué era lo que íbamos a buscar. Pero sabíamos muy bien lo que no queríamos. Es por eso que vos tendrías que hacer lo mismo. Si hay algo que no te gusta, si hay algo que te ata, si hay algo que te impide volar, hay que dejarlo atrás. Reitero, tu destino no está escrito. Hay algo que vos vas haciendo día tras día que va moldeando de alguna manera tu futuro. Hay que dejar atrás lo que no queremos, hay que dejar atrás lo que no nos hace bien. Hay que soltar, más allá de que tengamos un sentido de pertenencia con un lugar, con personas, con un modo de vida, con un trabajo. Bueno, no. Hay que dejar lo que no nos hace bien, por más que haya gente que nos diga que no lo hagamos, por más que quizás tengamos la negativa de otras personas. Nuestra vida es nuestra y nosotros debemos vivirla como querramos, de la forma más feliz que podamos. Dulces sueños.